En Nuke University estamos claros de algo. ¿Sabes de qué? Que el éxito es para ti. Por eso comienza a estudiar esa carrera profesional que tanto anhelas, que tanto estás buscando. Comienza a estudiar ahora en Nuke University, en una universidad acreditada. Nuke University. ¿Saben qué? Allí contamos con laboratorios profesionales. Miren, contamos con laboratorios que simulan ambientes reales de trabajo. Imagínense eso. Profesores con experiencia en su área de especialidad. Vas al grano y sales con la educación de excelencia que tú estás buscando, que te pone ready para enfrentar el campo laboral. Así que comienza ahora. Comienza ahora esa carrera profesional que tú estás anhelando desde ya en Nuke University, una universidad acreditada con un profesorado de excelencia del más alto nivel. Oriéntate ahora en nuke.edu. ¿Estás listo para llevar tu espíritu emprendedor a otro nivel? Conoce Emprende Notas, un espacio creado especialmente para ti, para conectar el mundo del emprendimiento, noticias, historias reales y notas de inspiración, para que sigas construyendo tu propio camino y sigas creciendo. Puedes conectarte en www.emprendenotas.com. Emprendenotas.com. En Emprende Notas se conectan las ideas con la acción. El pasado viernes fue 25 de julio, la conmemoración del aniversario del Estado Libre Asociado, que es nuestra Constitución, la Constitución de Puerto Rico, y el presidente del Partido Popular, comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, ofreció el discurso principal del evento, que es un evento oficial que organizó el municipio de Mayagüez, y habló de un pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos para redefinir la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Pablo José lo que ha hecho es desempolvar el pacto de su abuelo, don Rafael Hernández Colón, y les voy a explicar por qué digo esto. Estás viendo detrás del titular. En este podcast analizamos los temas que se discuten diariamente y semanalmente en la radio y la televisión, pero aquí con más contexto y con más calma, un poco para entender todos de lo que estamos hablando y acordarle a la gente que lo que se está discutiendo hoy se discutió antes, ¿verdad? Y que no son cosas nuevas y que como país tenemos que conocer la historia para no repetir los errores. Si estás viendo este podcast es gracias a Fuse, Internet sin preocupaciones. Oye, y gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Escucha bien, este verano en Adriel Toyota Auto puedes comprar la Toyota que estás buscando, el Corolla Cross, la Tacoma, con intereses de 3.98% y 2 años de mantenimiento sin costo alguno. Cero gastos. Ve a Adriel Toyota Auto en nuestras 3 localidades en Río Grande, Dorado y Barranquitas o búscanos en las redes sociales. Pablo José Hernández desempolvó el pasado viernes el pacto de su abuelo, don Rafael Hernández Colón, que fue gobernador de Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? Vamos a explicar un poco. Pablo José Hernández es el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, es el nuevo líder del Partido Popular. Tuvo su gran primera prueba de fuego el pasado viernes en la actividad del 25 de julio. Y logró la discusión que se esperaba. Hizo lo que se esperaba, ¿verdad? Porque Pablo José ha dicho que parte de su encomienda será definir el rumbo ideológico del Partido Popular Democrático de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué él tiene que hacer esto? Porque el Partido Popular cada vez tiene menos arraigo en la gente y sobre todo en la generación más joven de electores. Y aunque las generaciones más jóvenes no son la mayoría, pero las pasadas elecciones fueron una gran lección para el Partido Popular. ¿Por qué? Porque Juan Dalmau, candidato independentista a la gobernación y que era el candidato de una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, logró llegar en la segunda posición. Por 60,000 votos, no llegó a la gobernación de Puerto Rico. Llegó Jennifer González, como saben, y Jesús Manuel Ortiz, el candidato del Partido Popular, llegó en tercera posición. ¿Qué significa esto? Que hay muchos electores que no le tienen miedo a la independencia, que no le tienen miedo a llevar a un candidato independentista a la gobernación. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer Pablo José Hernández? Pablo José Hernández, cuando asumió la presidencia del Partido Popular, dijo que iba a trabajar una refundación del Partido Popular. Whatever that means, ¿verdad? Una refundación del Partido Popular. Tanto a nivel estructural, a nivel administrativo, como a nivel ideológico. Los partidos de centro en el mundo entero tienen ese gran reto
¿verdad? Porque las sociedades en el mundo entero, y yo sé que nosotros como sociedad siempre miramos a Estados Unidos principalmente, pero si usted mira a Latinoamérica, si usted mira Europa, Asia, las sociedades cada vez se polarizan más. La gente se mueve bien a la derecha o a la izquierda. Y el centro cada vez se queda con menos gente. Y estoy hablando de filosofías de vida, ¿verdad? Y cuando hablo de ideología, aquí en Puerto Rico tenemos cometemos el gran error de hablamos de ideología y pensamos en el estatus, estadía de independencia o estado libre asociado. No, cuando hablo de ideología de vida, como se ven en todas partes del mundo, ¿verdad? Usted es liberal para efectos de políticas sociales o es conservador para efectos de políticas sociales, como, qué sé yo, la socialización de la salud o que las compañías privadas se encarguen más y el gobierno se salga más de la cosa de la sociedad, ¿verdad? Y esa es la filosofía republicana de derecha o la filosofía más liberal, ¿verdad? Que tiene un Estado más robusto y en ese aspecto, pues, ¿verdad? Creer en el aborto y creer en todas estas cosas que se discuten diariamente. Pues Pablo José lo que hizo el pasado viernes fue convertir al Partido Popular en un partido de centro izquierda. El discurso de Pablo José el pasado viernes en Mayagüez colocó al Partido Popular en un partido de centro izquierda. Y esto lo hace de manera, creo yo, de manera muy astuta, porque el Partido Popular, donde tiene más chance de conseguir votos de cara al 2028, es en el sector liberal. Ante una alianza, ¿verdad?, entre el PIB y Victoria Ciudadana que no parece que va a volver a ocurrir. Él tiene que buscar esos populares y esos liberales que se fueron con Juan Dalmau en las pasadas elecciones y volver a traer ese sector liberal al Partido Popular. Por eso ustedes lo vieron hablando de puertorriqueñismo, hablando de autonomía, hablando de todas estas cosas, hasta citando a Bad Bunny, que si no podemos permitir que lo que le pasó a Hawái pase en Puerto Rico y esas cosas así. Él está apelando a ese sector más liberal, más puertorriqueñista, para que regrese al Partido Popular, aunque no dejó de abrazar la bandera americana, porque en la concurrencia había banderas americanas. De hecho, creo que él logró su cometido, creo que demostró tener poder de convocatoria. El Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez es un palacio que tiene, como yo dije la semana pasada, una capacidad de 5,000, 6,000 personas. Yo dije que tenía que procurar que no se vieran butacas vacías. Obviamente había butacas vacías detrás de la tarima. A nivel logístico y de producción, creo que debieron haber puesto una cortina para que no se vieran esas butacas, porque nadie se quiere sentar detrás de una tarima, lo hacen en los conciertos y demás. Pero ciertamente logró llevar mucha gente. El 25 de julio, históricamente, ha sido una actividad de celebración del ELA para los populares y para los estadolibristas. Hace 20, 25 años, 30, 40 años, este mes de julio suponía una medición de fuerza entre el PNP y el Partido Popular. El Partido Popular celebraba el 25 de julio con actividades multitudinarias y el 27 de julio los PNP y los estadistas celebran el natalicio de José Celso Barbosa, que fue este pasado domingo, y que la gobernadora de Puerto Rico celebró con una actividad mucho más pequeña, porque desde hace ya varios años el PNP ha decidido no convocar actividades multitudinarias y ya el PNP olvidó esa medición de fuerzas con el Partido Popular. Pero antes era así, antes era 25 de julio populares, el 27 de julio los PNP, a ver quién llevaba más gente y se convertía en una competencia de dónde había más gente, ¿verdad? De cara a los procesos electorales. Pero más allá de eso, yo creo que Pablo José yo creo que dio un adelanto. Yo creo que dio un paso al frente en colocar de nuevo el tema del estatus sobre la mesa. Cosa que no habían hecho líderes populares recientes. No lo hizo Alejandro García Padilla, no lo hizo David Bernier, no lo hizo Jesús Manuel Ortiz, no lo hicieron candidatos populares en los tiempos más recientes. El último fue Aníbal Acevedo Vilá en el 2004 y lo hizo por su situación, creo yo, por su situación muy personal de que estaba siendo acusado criminalmente por los federales de corrupción. Aspiró como candidato a la gobernación acusado de corrupción y obviamente su discurso fue más puertorriqueñista, más autonomista, pero siempre fue asociado a esa hazaña, ¿verdad? A ese odio que naturalmente como persona sentía por los federales que lo estaban acusando de corrupción y que se metieron a la fortaleza casi a arrestarlo. Sila Calderón no lo hizo Héctor Luis Acevedo,
no lo hizo Melo Muñoz. O sea, estoy hablando de los candidatos populares desde el 92 hacia acá. Ninguno había vuelto a tocar el tema del estatus. ¿Quién fue el último? Don Rafael Hernández Colón, el abuelo de Pablo José. Ahora, yo creo que es bien importante poner en contexto el discurso de Pablo José Hernández, porque a veces se plantean cosas como si fueran nuevas cuando no lo son. Y de lo que habló Pablo José Hernández el pasado viernes 25 de julio, en términos de cómo reformular la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos, es un puente que ha cruzado el Partido Popular muchas veces, para atrás y para adelante, a lo largo de su historia. Y ese contexto hay que discutirlo, hay que conocerlo para no repetir los mismos errores. Y vamos a hablar un poquito de historia, de lo que dijo Pablo José el viernes y del contexto que no se habló. Estás viendo detrás del titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Oye, atrévete a probar la nueva 4Runner del 2025, la nueva Toyota 4Runner del 2025, con oferta desde 0 pronto y 10 años o 200,000 millas en garantía sin costo adicional. Escuchaste bien, 0 pronto y 10 años o 200,000 millas de garantía sin costo adicional. Atrévete a conquistar cualquier tipo de terreno con la nueva 4Runner Toyota del 2025 en Adriel Toyota Auto, en Dorado, Río Grande o Barranquitas, o búscanos en las redes sociales. El pacto. Pablo José habló de un pacto. Pablo José lo que hizo fue desempolvar el pacto de su abuelo. ¿Y de qué estamos hablando? En los 70, Rafael Hernández Colón fue gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Entre el 72 y el 76, el 84, el 88, fue varias veces, ¿verdad? En términos distintos, gobernador de Puerto Rico. Y fue el último líder popular que planteó y discutió activamente redefinir la relación política con los Estados Unidos por el contexto y las circunstancias socioeconómicas históricas que estaban ocurriendo en aquel momento. En los 70, el abuelo de Pablo José, a finales de los 70, planteó un nuevo pacto, así como lo oyen. Esto del pacto no es nuevo. Planteó un nuevo pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos en una actividad que se llama, ¿verdad?, en los libros de historia, el pronunciamiento de Aguas Buenas. ¿Por qué? Porque fue en una asamblea que celebró el Partido Popular en Aguas Buenas y se habló de un nuevo pacto. En ese sentido, ya esto se había dicho. En los 80 hubo otra asamblea del Partido Popular en Ponce, en el Teatro La Perla de Ponce, que en los libros de historia, ¿verdad? Y en la memoria histórica del Partido Popular, fue la asamblea en la que salieron las plumitas liberales del Partido Popular. ¿Y qué son las plumitas liberales? Bueno, que en aquel momento surgió una cepa nueva de populares que empezaron a reclamar que el Partido Popular se tenía que mover al autonomismo y a la izquierda. En aquel momento, Hernández Colón, para menospreciar o para minimizar ese movimiento dentro del Partido Popular, dijo que esos eran unas plumitas liberales. Hoy día las plumitas liberales después se convirtieron en líderes del Partido Popular, como Carlos Vizcarrondo, que luego fue presidente de la Cámara y más recientemente juez del apelativo. Luego de eso, Hernández Colón, en los 80, siendo gobernador, en un momento dado, trató de hacer un pacto comercial con Japón, siendo gobernador. ¿Y saben lo que pasó? El Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo, oye, ¿qué tú estás haciendo? Tú no puedes pactar con nadie. Tú eres nuestro. O sea, para tú pactar con otro país, tienes que pasar por mis manos. Porque tú nos perteneces. Y desautorizaron a Rafael Hernández Colón. Es decir, el Estado Libre Asociado siempre ha estado en una posición de vulnerabilidad ante los Estados Unidos. En el 1989, ante toda esa situación, surge lo que yo entiendo fue la última gestión que más ha avanzado en el Congreso de los Estados Unidos para resolver el tema del estatus, cuando los tres partidos políticos, Hernández Colón siendo gobernador, el PNP con Baltasar Corrada de Río, hoy fenecido, fue secretario de Estado bajo Rosselló, papá, y luego juez del Supremo. Baltasar Corrada de Río era presidente del Partido Popular, y Rubén Berríos, presidente del PIB, que todavía lo es, fueron a Washington unidos
para reclamar que Washington definiera o redefiniera la relación política con Puerto Rico. Y se encaminó lo que se llamó el proceso Bennett Johnston. ¿Verdad? Bennett Johnston es el apellido de un congresista que radicó un proyecto de ley que provocó que se hicieran vistas públicas en Washington y en Puerto Rico. Y en Puerto Rico se hicieron vistas públicas en San Juan, Ponce y Mayagüez. Y fue el proceso que más dio la impresión de que se estaba adelantando. Pero la trivialización política aquí en Washington hizo que se hiciera salir agua ese proceso. Más allá de eso, después de eso, no ha ocurrido más nada en Washington. Lo que ha ocurrido han sido plebiscitos locales en los que ha habido muchas controversias. En el 93 hubo un plebiscito donde ganó el Estado Libre Asociado, lo hizo Pedro Rosselló. Después en el 98 se hizo otro plebiscito donde Pedro Rosselló lo que hizo fue sacó a Lela de la papeleta diciendo que Lela es colonial y no es una opción de futuro. Y los populares cuestionaron eso, lo llevaron al Tribunal Supremo y ahí provocaron la columna de ninguna de las anteriores y ganó ninguna de las anteriores. Y después se hicieron dos o tres plebiscitos más. Fortuño hizo plebiscito, Fortuño, y después hubo otro donde ha ganado la estadidad conjuntamente con las elecciones. Pero el ELA ha sido excluido y los populares siempre han dicho que son plebiscitos que no son legítimos porque pues, el status quo, el estatus actual, pues no se incluye entre las opciones. ¿Verdad? Hay quien plantea que pues, no se debe incluir entre las opciones porque pues, el ELA es un estatus colonial. Entonces, Hernández Colón, el abuelo de Pablo José, planteó el nuevo pacto de los 70. Pablo José ha dicho, y dijo el viernes pasado, que él propone volver a mirar, revisitar la Ley de Relaciones Federales, que es la ley que delimita o establece o define lo que son las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, para establecer un pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos nuevo, que sea de tú a tú con Washington y en el que los puertorriqueños tengamos autoridad para decidir sobre las acciones que toma Washington sobre nosotros. Que esté fuera de la cláusula territorial, o sea, que sea fuera de nuestra condición de subordinación. Eso ya se ha planteado antes. Yo creo que para el Partido Popular es la ruta correcta. Y mover a Washington hacia eso y retarlo a hacerlo. Pero lo que yo creo es, y esta es una discusión bien vieja, es una discusión bien vieja, por eso digo, hay que escuchar estos discursos y conocer la historia. Yo recuerdo, Ponce tenía un alcalde, ¿verdad?, que se llamaba Rafael Churumba Cordero, que era autonomista. Yo lo cubrí varias veces, que fue un gran líder del Partido Popular. Y el problema de hablar de un pacto de tú a tú con Washington es que para empezar a negociar con una persona de tú a tú no puedes empezar a negociar desde una posición de subordinación. Es decir, para ponerlo de una forma bien dramática, un esclavo no puede negociar con su amo hasta que no se le quite la condición de esclavo, ¿verdad? Porque como un esclavo va a negociar con un amo si siempre está en una posición de subordinación. Entonces lo que plantean los independentistas y los estadistas es que, y yo creo que con cierta razón, es que si tú vas a hablar de un pacto, esto supone que para tú sentarte en una mesa de negociación con los Estados Unidos y hablar de tú a tú, pues tenemos que ser primero una nación independiente. Eso es un problema para el Partido Popular. Ese detallito es un problema para el Partido Popular. De hecho, el mismo Pablo José reconoce en su discurso y después en una parte con la prensa que sí, para establecer un pacto fuera de la cláusula territorial, un nuevo pacto con los Estados Unidos, se requiere de independencia, entonces nos quedamos como estamos. Ha sido honesto en ese aspecto. Así que yo creo que eso no va para ningún lado. No va para ningún lado, ¿saben por qué? Porque además Pablo José dijo que él que no hay ambiente en Washington para hablar de estatus y que él atendería el tema del estatus cuando se vaya a la Junta de Control Fiscal. Es que yo creo que la Junta de Control Fiscal es parte del problema del estatus. Es lo que dramatiza nuestra condición colonial. Y si vamos a comprar ese calendario, pues entonces esto supone que no podemos hablar de estatus hasta después del 2030.
porque la Junta de Control Fiscal no se va a ir antes del 2029-2030. ¿Por qué? Porque para que se vaya a la Junta se requiere como requisito que hayan 4 presupuestos balanceados aprobados de manera consecutiva. O sea, que si este es el primero, como ha dicho la Junta, ¿verdad? O como quizás ocurra, pues entonces esto nos lleva al 2029. Entonces no vamos a hablar de estatus hasta el 2030. Es el típico movimiento, la típica estrategia del Partido Popular con el tema del estatus. They are kicking the can. O sea, están pateando la lata porque es un tema que a ellos no les gusta hablar, porque siempre los llevan al tema de la colonización y lo que están haciendo es alimentando un discurso liberal para buscar votos, pero la realidad es que no quieren atender el tema. Y yo creo que en ese aspecto tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos ante un electorado más pensante, más educado, que lee muy fácil los discursos, ¿verdad? Que hay más tecnología, hay más acceso a la información, y en la medida en que te lean rápido la estrategia detrás del discurso, pues se descarta. Y en eso, pues, los independentistas ya están muy aware de todo esto y no están propensos o vulnerables a regresar a los tiempos del melonismo. ¿Qué es el melonismo? Hubo un momento en la historia donde en este país había muchos independentistas que a las 12 de la noche en una barra cantaban Verde Luz y todo el mundo levantaba el puño izquierdo y todo el mundo decía Puerto Rico libre, ¿verdad? Como los que hemos ido al concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Que cuando dicen Puerto Rico está cabrón, pues todos empezamos a brincar y olvídate, si nos dejan, de ahí salimos y quemamos todo lo que significa el coloniaje. Pero cuando llegan a las urnas, todo el mundo dice, a diablo, pero espérate, el Seguro Social, el Medicaid, el Medicare, el pasaporte, y rajan la palma. El melonismo fue un movimiento, o sea, era una tendencia donde los independentistas, ¿verdad? ¿Cómo es el melón? Pues verde por fuera y rojo por dentro. Pues se cantaban independentistas, pero cuando llegaban a las urnas, jajaban la pava para no darle el voto a los PNP, ¿verdad? Pero como sabían que el PIB no iba a tener opción, pues le daban el voto. Él está buscando regresar al melonismo y yo creo que eso no va a pasar. Así que yo creo que el discurso de Pablo José tiene problemas, está desempolvando el discurso de su abuelo. Yo no le estoy adjudicando ignorancia. Yo creo que Pablo José está haciendo lo correcto, está haciendo lo que dice el libro. No tiene muchas más opciones. Pablo José es un hombre, es un muchacho, ¿verdad? Estudioso, inteligente, intelectual. Es un estudioso empedernido de su abuelo, de lo que hizo su abuelo. Y en ese sentido yo no lo culpo. Primero porque es su abuelo. Segundo porque para mí es el último líder popular que tuvo Puerto Rico, que fue un hombre de Estado. Y yo creo que Puerto Rico ha tenido pocos hombres de Estado. En lo que significa e implica la palabra de hombre de Estado. Yo creo que Romero Barceló, Hernández Colón, Pedro Rosselló, Muñoz Marín, Ferré, pero del 2000 para acá no puedo identificar a alguien que cumpla con todos los requisitos de esa definición. Y yo creo que él está estudiando a su abuelo. Pero está apostando a que la gente compre su discurso como un discurso nuevo, como un discurso de con unas estrategias que no se han intentado antes, y la gente tiene que saber. ¿Verdad? Tenemos que ser honestos intelectualmente en esta discusión. La gente tiene que saber que el puente que está proponiendo Pablo José construir entre Puerto Rico y Washington para una nueva relación política, ese puente ya lo hemos cruzado para atrás y para adelante y se ha fracasado. Que hay otras mentalidades. Aquí y allá, no sé. Washington, oye, les tengo noticias. En Washington nunca habrá un momento para discutir el tema de Puerto Rico. Nunca. Que dicen, no, que en Washington no hay ambiente para discutir el tema de Puerto Rico porque hay muchos otros issues. Siempre habrá un issue más importante, no uno. Siempre habrá 57 issues más importantes que Puerto Rico. Siempre. Así que el que está esperando que haya un momento para que se discuta el tema de Puerto Rico en Washington, lo vemos en el cementerio. Pero no habrá nunca un momento para Puerto Rico en Washington. Washington actúa, y esta es mi percepción y mi experiencia,
Yo he ido a Washington muchas veces. Washington actúa a base de una sola cosa: crisis. Washington reacciona a crisis. Hay una crisis, reacciona. La última vez que actuaron sobre Puerto Rico, ¿cuándo fue? Vieques. Porque supuso una crisis para Washington, una crisis de imagen a nivel mundial. Mataron a un civil en Vieques en el 99, se convirtió en un movimiento, empezaron a llegar actores de Hollywood a Puerto Rico a hacer desobediencia civil, Edward James Olmos, Benicio del Toro, los Kennedy, todo el mundo, arrestaron gente y una vez en Rusia, creo, al entonces presidente de los Estados Unidos, Bush, le preguntaron sobre Puerto Rico. Puerto Rico, me están preguntando a Rusia sobre Puerto Rico. Ok, hay que resolver esto. Y sacaron, y la María se fue de Vieques y de Ceiba. Así que nunca habrá momento para atender el tema de Puerto Rico. Va a estar interesante, pero hay que conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto en 3 localidades: Río Grande, Dorado y Barranquitas.